A continuación, programa cultural y recreativo de contenido tipo A. Uniradio presenta Entre Trovas y Poemas con la profesora Olga Turmero, espacio dedicado a la poesía y efemérides. Por alguien como tú sería capaz de buscar cosas imposibles de hallar, porque alguien como tú solo se puede encontrar una vez por vida y no más. Por escuchar de ti cualquier palabra de amor, cielo, el sol, teniéndolos los dos. Ay, por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndolos los dos. Cielo, el sol, teniéndolos los dos. Ay, por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndolos los dos. Por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol. Muy buenos días. Comenzamos nuestro programa Entre Trovas y Poemas con un tema excelente de Ilan Chester, Por alguien como tú. Trabajamos para ustedes el Consejo Superior de la Universidad de Margarita, el rector, profesor Pedro Augusto de Pertuy, la vicerrectora de Extensión, la profesora Tamara Echegaray, en la dirección de Uniradio, la profesora Daisy Argot, en los controles Trino López, buenos días Trino, y quien produce y conduce este espacio, Olga Turmero. Nos encontramos en las redes sociales, @Uniradio22 en el Twitter y Uniradio Unimar en Facebook. Nos pueden escuchar a través de la página web de la Universidad de Margarita, www.unimar.edu.be. Allí a la derecha de la página encuentran el enlace a Unimar. Hoy tengo como invitados a Jorge Vergara, a Daimar León y a Juliet Paruta, estudiantes de Derecho de nuestra universidad, de nuestra alma mater del Caribe. Pero voy a comenzar este programa y voy a utilizar como introducción este artículo de César Miguel Rondón, Un gobierno sin futuro, Luis Pedro España, publicado el 12 de mayo del año 2016. Y comienzo. El gobierno está decidido que el país se entierre junto con ellos. Han propuesto que su fracaso sea el de toda Venezuela.
Irnos a la fosa junto a ellos es su única e inconfesada propuesta. Estamos en presencia de uno de los episodios de egoísmo sociopolítico con menos precedentes en la historia. El gobierno no está dispuesto a negociar nada frente a las presiones internacionales para que abra los espacios y permita una consulta democrática para salir de la crisis. Su repetitivo discurso es que no estamos tan mal como nuestros enemigos les dicen, o que se trata de problemas inducidos, que no son reales o que son magnificados por los oscuros intereses de los conspiradores de siempre. Las declaraciones de sus voceros y las explicaciones frente al mundo son una mezcla de cinismo irritante o de autoengaño patológico. El chiste de mal gusto sobre el tema alimentario que dijo la canciller en la OEA es una bofetada con saña disparada desde el púlpito de quien, entre paréntesis, maldita sea, nunca ha hecho una cola y su dieta tampoco es lo monótona y escasa como sí lo es la de la mayoría de los hogares venezolanos. La usurpación de funciones del alcalde de Caracas, tras haberse convertido en vocero del CNE con la actitud complaciente y cómplice de su presidente. Más que una provocación, es un intento rastrero de tumbarle la moral a todo un país que quiere cambio político para que mejoren las cosas. Hay una larga lista de revolucionarios vivos o muertos que auténticamente soñaron con una Venezuela muy distinta a la que destruyeron estos que nos gobiernan, que deben estarse revolcando en la tumba o avergonzados de sus ex colegas por comulgar con las prácticas que tanto criticaron de sus antiguos enemigos. El pequeño cuento de Orwell, ese que tan duro y preciso sirvió para criticar el cinismo de los aburguesados revolucionarios de la antigua Unión Soviética, sería insuficiente para describir en lo que ha terminado la revolución bolivariana. Los cerdos de la granja de Orwell son unos caballeros comparados con los nuestros. Al país le queda un solo camino para no terminar en la lúgubre acera de los países que se han quedado en el camino. De los países que por culpa de la manipulación y la represión de unos pocos confinan a las mayorías al destierro del desarrollo. Ese camino no es otro que propiciar una consulta electoral que permita medir de qué tamaño son la desconfianza y el rechazo de los venezolanos con respecto a los responsables de lo que están viviendo. Ese camino es el referéndum revocatorio. Nuestra apuesta es convocarlo y ganarlo. La del gobierno es posponerlo para que no aplique. Saben que lo pierden y lo más vergonzoso para ellos es que saben que no pueden hacer nada para ganarlo. Ni siquiera se lo proponen como reto. Saben que ellos no pueden resolver los problemas del país. Hace mucho que perdieron cualquier proyecto, siquiera una utopía. Se les va la vida en tratar de llegar al 10 de enero de 2017 para celebrar que seguirán en el poder desgraciándole la vida a los venezolanos. Qué tragedia y qué mezquindad saberse incompetentes, reconocerse inviables, apostar como los equipos malos porque se termina el tiempo para sacarle un pírrico empate a quien sin duda merece el triunfo. Pero lo que desmerecen los expertos de esta supervivencia es que el país no está dispuesto a enterrarse con ellos y mucho menos a padecer por sus privilegios. El gobierno pondrá todas sus cartas en la demora. Falta saber si lo logrará. Pero aún así, aunque logren el empate, al final habrá un alargue, un tiempo extra que terminará en lo que se merecen, una tremenda derrota. La derrota de quienes no tienen futuro, porque desde hace mucho abandonaron los ideales para aferrarse a los lujos y al poder. Y pareciera que a este régimen que tiene los días contados, le calza muy bien el tema de Franco de Vita, Te veo venir, Soledad. No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final, que sin mí tú puedes continuar. Te veo venir, soledad, y no me digas que no merezco lo que recibes y que yo nunca te
esperabas de mí. Te veo venir, soledad, que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón. Te veo venir, soledad, y no me digas que algún día tal vez volverás, que por ahora no hay nada que hablar, muchas cosas y para olvidar. Te veo venir, soledad. Yo no te olvidaré y no me importa si lo creas o no. Te necesito más de lo normal. Lo siento si no lo supe expresar, si no supe cómo demostrar, pero es la pura verdad que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón, por un amor que se niega a morir. Por lo que tú más quieras, no lo dejes así, que lo nuestro no puede acabar, que es más fuerte de lo que podemos pensar. Por eso te veo venir, soledad. Y yo te esperaré, toma el tiempo que quieras, da igual. Si quieres busca en otro lugar, y si lo encuentras te puedes quedar. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. Están ustedes disfrutando de su programa Entre Trovas y Poemas, que transmitimos todos los viernes de 11 a 12 de la mañana en Uniradio, la radio de Unimar. Bienvenidos Jorge Vergara y Juliet Parut. Comencé con la lectura de César Miguel Rondón, que es una lectura obligada ante esta situación que estamos viviendo en este país, donde todos los días pareciera que se saltan las normas, las reglas. O sea, todo el tiempo estamos de alguna manera como que adaptando las decisiones de un Tribunal Supremo, de un Consejo Nacional Electoral, que pareciesen ser organismos supraconstitucionales y que cualquier dictamen de ellos pues pareciera que pasa por arriba de cualquier norma y deja sin valor, por ejemplo, cualquier decisión, digamos, de la Asamblea Nacional, que no es un poder, que no son poderes autónomos, son poderes independientes. Pero pareciera que un Tribunal Supremo de Justicia de rodillas, desde el punto de vista político, es capaz de decidir cualquier cosa con la finalidad de que este régimen, que no tiene ninguna fuerza y que perdió absolutamente la calle y perdió absolutamente a los seguidores, se mantenga a cualquier costa. Entonces,
nos estamos encontrando con ¿qué? Con ese discurso totalmente salido de la realidad. Pareciera que todo el mundo puede opinar acerca de las funciones del CNE. Nos aparece Jorge Rodríguez diciendo, no, es que no lograron reunir ni siquiera 200.000 firmas. Y viene el CNE y dice que consignamos demasiadas firmas. Y que como se consignaron tantas, entonces los lapsos no dan para el conteo. Jorge, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio sobre toda esta locura? Porque yo siento que están tratando de desmoralizarnos como población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la firma? Desmoralizarnos y debilitar la voluntad de los ciudadanos, profesora. Parece que la palabra separación de poderes fuera una palabra a la cual ellos le temen mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente vemos que hoy en Venezuela los poderes están centralizados en un solo poder, que es el poder ejecutivo. Entonces la Asamblea Nacional es la que pudimos rescatar. Y no la rescatamos con esfuerzo, la rescatamos con la meritocracia que tenían los ciudadanos que estaban luchando ya diariamente por el país y que realmente se dieron cuenta al final de toda esta situación de que esto merecía cambiar, de que esto necesitaba cambiar plenamente desde abajo hacia arriba. Ahorita esto es más que todo una actitud de cobardía por parte del régimen, decirle a los ciudadanos venezolanos y poner al Tribunal Supremo de Justicia a su favor, hablándole a los ciudadanos que las elecciones presidenciales, el presidente se juramentó como constitucionalmente como presidente el 2 de enero, cuando sabemos perfectamente que las elecciones fueron el 14 de abril. Unas elecciones que fueron de procedencia dudosa. O sea, no se sabe de resultados dudosos, correcto, porque nunca se abrieron las cajas para contar los votos, nunca se evidenció la victoria del presidente Nicolás Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática dejó sobrepasar eso y ahora que los ciudadanos exigimos el revocatorio, están buscando los mecanismos, buscando que los ciudadanos que firmaron para que el revocatorio fuera eficiente, yo diría que eso es como una manera de debilitarlos completamente, diciendo no vamos a salir de esto porque resulta que el régimen se va a buscar siempre las estrategias para poder bloquear todos los mecanismos constitucionales. Pero para nadie es un secreto que el régimen tienen una constitución paralela a la que yo me conozco y me he estudiado en esta universidad. Fíjate una cosa, es que yo creo que los venezolanos somos una cosa muy especial. La Mesa de la Unidad Democrática, a la que yo siempre he apoyado, porque yo considero que hay que ver la grandeza de poner tu actitud partidista, individualista, ¿verdad?, para unirte como una sola y luchar todos juntos contra esto que tenemos encima los venezolanos. Ahora bien, por encima de eso, los venezolanos vuelven a creer en la Mesa de la Unidad Democrática, ¿verdad? Firmamos. La Mesa de la Unidad Democrática le gana la jugada al gobierno entregando las firmas entre medianoche y gallos en una estrategia muy, de verdad, bien inteligente. Y entonces estamos con un Tribunal Supremo de Justicia que está buscando cómo darle la vuelta a esto para que los lapsos no nos den. Ya ellos dicen que ellos van a entregar la verificación de firmas el 2 de junio, ¿verdad? Nos dice Henry Ramos que sí puede haber revocatorio en el 2017. Claro que puede haber revocatorio en el 2017. Si es que Nicolás Maduro Moros se juramenta como presidente constitucional de Venezuela el 16 de abril, creo, porque las elecciones fueron el día 14. Todo el periodo anterior había una ausencia temporal que el mismo Tribunal Supremo de Justicia justificó, diciendo que el presidente Chávez tenía una ausencia temporal por un hecho sobrevenido. Entonces no me puedes decir que Maduro era presidente constitucional porque existía un presidente constitucional que era Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Entonces Nicolás Maduro era el vicepresidente ejecutivo encargado ante la ausencia temporal
del presidente de la República. Entonces van ellos a desmentir lo que dijeron en aquel momento. Nosotros tenemos tiempo de hacer un revocatorio y yo creo que ese es el mensaje que hay que mandarle a la población. A ver, Juliet. Bueno, ese es un tema bastante interesante y bastante importante de discutir. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que se nos presentan obstáculos. Ellos saben que su tiempo ya se agotó, se está agotando su reloj de arena y obviamente es una lucha inalcanzable por parte de ellos. Entonces los únicos recursos que le quedan a ellos es crear obstáculos para la otra mitad o más de mitad del país, porque hemos crecido en que debemos tener un cambio. A mí, según la teoría que me daban en esta universidad, que es una excelente preparación, me hablaron de formas de gobierno y me pareció un tema bastante interesante. Porque aquí si hablamos de que Venezuela tiene una forma de gobierno, es una forma de gobierno como una especie de ensalada. Porque más de una forma de gobierno estructurada, a mi parecer, desde mi perspectiva, me parece dedocracia. Porque, primero, hay personas que están en el mando que no merecen estar ahí o no tienen la preparación adecuada. Entonces, cuando tú no tienes la preparación adecuada, no tienes fundamentos, ¿y cómo puedes dirigir un país? Entonces, te estás basando en visiones ajenas porque no tienes una visión propia por la carencia de preparación. Es obvio que todo este problema del cambio climático, de racionamiento de luz, es parte de ser un punto interesante y bastante importante para nuestro medio ambiente, es una excusa por parte de ellos. ¿Por qué? Porque la idea que ellos se plantean es retrasarnos. Entonces, con esta problemática que hay, que la administración pública trabaja lunes y martes, es un retraso más. Entonces, si vamos a ver, si contamos, son como 10 atrasos. Entonces, la idea es que ese referéndum se dé y se autorice este año, pero ellos, por estar en el poder, van a buscar la forma de que eso no se cumpla. Yo sí creo que es muy inteligente, ¿verdad?, dejarles creer que no se puede hacer este año. Porque sabemos que nosotros podemos tener referéndum hasta abril, que es cuando se va a cumplir la mitad del mandato después de la juramentación como presidente constitucional. Nosotros los ciudadanos, cuando tú decías antes, es que cada día somos más. Claro, es que Venezuela quiere un cambio. Y cuando firmas, o sea, para solicitar que se active el referéndum, firmas porque crees que el cambio tiene que ser democrático. Somos demócratas. No estamos peleando contra gente demócrata, pero de este lado estamos los demócratas, los que queremos que el cambio sea en democracia. Yo creo que los venezolanos somos seres muy especiales, todavía conservamos el sentido del humor, porque es que los venezolanos somos, como dicen Giordano y Canelita, de madera fina. ¿Qué puedo yo pedirte si te quiero para siempre y no tengo otra fuente y sin ti no sé, sin ti no quiero y no sé? ¿Qué puedo yo decirte? Que voy a robar el tiempo para vivir lo suficiente y hacer de ti mi vida. Voy a arrancarte esa mirada de animal malherido y que tus ojos se convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina
no esconde lo que sientes y ahora sé que vas a ser mi vida. Voy a arrancarte esta mirada de animal malherido y que tus ojos se convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina, madera fina. Madera fina, niños de madera fina, hechos con amor del bueno. Vamos a cuidar el bosque porque hay madera fina. Madera fina, amor de madera fina, y no se parte con el viento, ya se fuerte con el viento y amor de madera fina. Madera fina, fina de madera fina, no se pierde en la tormenta, si la tumba se levanta y vida de madera fina. Madera fina, somos de madera fina, hechos con sudor y tierra, alma y corazón despierto. Somos de madera fina. Estamos en Entre Trovas y Poemas, su programa de los viernes a las 11 de la mañana, transmitido por Uniradio, la radio de Unimar. Y hay un punto que a mí me resulta gracioso dentro de toda esta situación tan extraña que vivimos en esta Venezuela surrealista. Y es cuando el presidente de la República dice que él le va a prohibir la entrada al país a los venezolanos que están en el extranjero, ¿verdad? Entonces, tú te ubicas en la Constitución Nacional y dices, ajá, el venezolano que está en el extranjero no puede entrar a Venezuela. Es decir, mis hijos están en el extranjero. Si mis hijos llegan al aeropuerto de Maiquetía con su pasaporte venezolano, los van a deportar. ¿Para dónde los van a deportar? O sea, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Cómo me van a deportar al país donde nací? ¿A dónde me van a ir? Voy a quedar en órbita, no tiene sentido. Exacto, entonces, claro, él lo dijo como en esas cosas desesperadas y locas, porque él sufre de verborrea y entonces como nunca se le puede acabar la palabra, pues entonces dice las cosas más absurdas. Él está tratando de copiar la estructura que era Chávez, en el sentido de que empezaba a hablar y duraba horas en una cadena nacional. Lo que pasa es pero que él no tiene capacidad de comunicación para con nosotros. Sí, hay algo que reconocerle a Hugo Chávez Frías, y es que él llegó al poder porque era un hombre carismático. Era una persona que era capaz de atraer Personas. y de hacer que la gente creyera en su palabra. Tenía un estilo muy particular con el cual mucha gente se identificaba. Además que llegó como el agente castigador para hacer justicia. Pobrecitos los pobres, yo soy el vengador de los pobres. Porque Eso. yo vendía empanadas que hacía mi santa abuelita Rosineja allá en Sabaneta de Barinas. Robin Hood, algo así. Entonces, exacto, sí, Robin Hood, yo le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Entonces, no es que les quitó a los ricos, es que acabó con todo. Entonces, ¿qué pasa? Llega Maduro a tratar de heredar, como heredero, como el delfín,
a tratar de heredar algo que ya estaba destruido, absolutamente destruido este país, y terminó de arruinarlo, Claro. porque no tiene la capacidad. Y es ahí cuando hablamos del tema del caudillismo, tema que es bastante histórico para nuestro país también. Es que para que el caudillismo acabe, el caudillo debe morir. Entonces, este presidente no es un caudillo porque obtuvo ese poder por herencia y no tienes las botas suficientes para ser caudillo o adquirir el papel de caudillo. Y por eso esa estructura política que tenía el presidente Chávez se está desmoronando. Sí, y se está acabando todo ese movimiento. El problema más grave para ellos es que saben que no pueden medirse, como lo decía César Miguel Rondón cuando lo leía al principio. Ellos saben que no pueden medirse, si se miden, pierden. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, vamos como sea. O sea, un Tribunal Supremo de Justicia que lo tenemos de rodillas. ¿Por qué? Porque todos son unos corruptos, porque todos han robado, porque tienen cuentas en el extranjero, porque tienen dinero en el extranjero, porque Estados Unidos les acaba de congelar las cuentas y los bienes. Tenemos que hacer más dinero, porque sabemos que esto se va a caer. En algún momento, ellos saben que tienen que irse. Vamos a tratar de retardarlo lo máximo posible para terminar de llevarnos todo el botín. Yo creo que ese es el criterio. Y me recuerda la caída de cualquiera de las tiranías que han caído en el mundo. Estamos viviendo los últimos tiempos y de eso tenemos que estar conscientes. Y cada uno de nosotros ciudadanos tiene un papel que jugar, tiene algo que aportar, tiene, como decía Walt Whitman, una estrofa que escribir. Esto me recuerda mucho la caída del Imperio Romano, profesora. La caída del Imperio Romano cuando se alzaron los plebeyos ante los patricios a reclamar y exigir sus derechos. Como no eran respetados sus derechos, los plebeyos decidieron marchar hasta el Sacro Monte y sacar a esa república. Y ahí fue cuando cayó la república. Entonces eso lo relaciono yo con Venezuela, porque han sido tantas las oportunidades, o sea, las vías constitucionales para que este régimen salga, que va a llegar el momento en que los ciudadanos, si se les sigue violando sus derechos constitucionales, los ciudadanos vamos a ser quienes saquemos a este gobierno de alguna u otra manera. Pero hay algo muy importante. Nosotros como ciudadanos tenemos ese poder de decidir quién nos representa y quién nos administra, quién hace esa gerencia. Lo que pasa y lo que tenemos en contra es que tenemos a nuestra Fuerza Armada Nacional prácticamente en contra de nosotros. Entonces ellos no están ejecutando el objetivo, que es proteger a la ciudadanía. Ellos están en su mayoría a favor de ellos. Entonces el miedo de muchos de nosotros es que se intentó y los resultados no fueron óptimos o súper buenos. Perdón, Julia, que te interrumpa. ¿Se intentó qué? Un tiempo intentamos alzar nuestra voz y defender nuestros derechos, que fue a mediados de 2013-2014, y ocurrieron muertes de estudiantes y no pudimos llegar y cumplir ese objetivo porque se sufrieron consecuencias, hubieron muertos. Entonces el venezolano de hoy no quiere que haya más sangre. Entonces, teniendo a la Fuerza Armada Nacional en nuestra contra, nos estamos arriesgando también. Entonces muchos tienen miedo. Una de las cosas que nos detienen a nosotros es eso, el miedo. Fíjate una cosa, Juliet, pero es que la cuestión es que el miedo, yo no sé, yo creo que los capítulos de la historia no se pueden comenzar a escribir nunca con la C de cobardía. O sea, los capítulos de la historia se han escrito siempre con la L de lucha. La lucha puede ser pacífica, nosotros no tenemos que salir a la calle a que nos maten, pero tenemos que salir. Porque nosotros tenemos que demostrar que nosotros queremos una salida democrática, que nosotros queremos el cambio, que nuestras leyes, ¿verdad?, nos dicen a nosotros que tenemos derecho de pedir que haya un cambio, que nosotros a la mitad, antes de la mitad del periodo presidencial, nosotros podemos cambiar al presidente. Entonces, vamos a estructurarnos. La gente tiene que saber
que hasta abril nosotros podemos hacer revocatorio. Claro que sí. No podemos dejar que nos vendan que el 2 de enero, el 10 de enero o lo que sea de enero. Porque entonces, en enero, si era presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿dónde estaba el presidente constitucional en ese momento, que era Hugo Chávez, que firmó tratados con China y que firmó miles de documentos? Entonces, ¿qué? Vamos a jugar un juego un poquito más limpio y vamos a no dejarnos engañar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Daimar. Hola, profesora, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Chévere. Aquí estamos nosotros tratando de romper un poquito este cuento macabro muy al estilo de Edgar Allan Poe que nos está escribiendo el gobierno y convertirlo de cuento de terror en historia real. Ustedes, estudiantes de Derecho, ustedes que conocen las leyes, yo no soy más que una simple psicólogo hablando de las cosas que como ciudadana yo veo. Pero ustedes pueden llegar a la verdad. Y vamos a aprovechar de escuchar, vamos a hacer un paréntesis, vamos a escuchar Es verdad de Ilan Chester. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan, son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentires más profundos y una seña de esperanzas van dejando. Quizá mañana será un nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será un nuevo día, cuando las cosas más bellas volvamos a ver. Quizá entonces al fin a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan, son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Mañana será un nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será un nuevo día, cuando las cosas más bellas volvamos a ver. Quizá entonces al fin y a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber. Hermoso tema de Ilan Chester. Hoy, el programa de hoy, toda la música ha sido de nuestros trovadores, de nuestros compositores. Entonces, fíjate una cosa, Daimar. Hay un punto. Ustedes estuvieron aquí el 29 de abril.
en esa efervescencia y esa alegría de esa Venezuela que se vistió de colores, de esa Venezuela multicolor, de esa Venezuela esperanzada, que el 27 de abril, el miércoles 27 de abril, acudió, que se fue muy por encima de las expectativas, y el 28 y el 29 siguió. Entonces, ¿qué cambio ha habido de ese 29 de abril a hoy? Yo creo que las personas ahora quieren de verdad que se empiece el proceso de revocatorio. Porque antes lo veíamos como una esperanza, pero ahora la gente lo exige, no lo está pidiendo, lo exige y lo quiere, pero es ya. Cuando la rectora decía que no se pudo, ahora no se puede porque ahora son demasiadas firmas. Eso me parece algo ilógico, porque ellas deben de contar el tope de las firmas y ya, y empezar el proceso. Sí, fíjate, este otro truco, esto que mencionaban ustedes antes, de 2 días laborables a la semana, ¿verdad? ¿Cuál es el ahorro energético? Ninguno. Okay. Imagina lo que está pasando en los tribunales, o sea, los casos en los tribunales, imagínense ustedes los lapsos. El caos. Si divorciar a una persona tardaba como 2 años, ahora va a tardar 5 o 6. Los lapsos procesales, ¿qué pasa con los lapsos procesales cuando tenemos 2 días laborables a la semana? Eso es una pregunta. Y la otra es que la educación está comprometida con los días no laborables. Cuando tú obligas a los colegios a que los días viernes no den clases, estás comprometiendo la educación y la formación. Y ni siquiera le estás permitiendo a los colegios replanificar. No, es que sencillamente el año escolar va a durar lo que tiene que durar sin trabajar los viernes. Prohibido trabajar los viernes. ¿Qué es esto? Entonces, yo siempre he ido en contra de ese decir de que el fin justifica los medios. Para ellos, la destrucción absoluta de este país justifica su permanencia. Creen en eso de que el pueblo ignorante expresa fácil. Pero resulta que Venezuela ya se cansó. Venezuela dijo que no. No estamos hablando de chavistas y no chavistas, no, estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de sociedad. Ustedes tuvieron esa experiencia, dímelo tú, Daimar, o sea, esa fue la experiencia que ustedes tuvieron. Mira, esta es una historia, de verdad que es una página, porque nada más ver documentales de, por ejemplo, el Caracazo, que fue violento, y ahora ver a una Venezuela más pacífica, exigiendo el cambio, exigiendo que, o sea, es una acción constitucional que estamos exigiendo, que es que si no estás conforme con las acciones que comete tu presidente, tienes derecho a pedir un revocatorio. Claro, es que no estamos pidiendo, ahora sí es verdad, es que no estamos pidiendo cambiar al presidente, estamos exigiendo cambiar al presidente y cambiar por completo la manera como se están administrando nuestros bienes que son este país. Queremos cambiar al administrador de la hacienda, porque la hacienda está en ruinas. Yo creo que en ruinas de todo tipo, porque aquí no podemos estar hablando solo de lo económico, estamos hablando de lo social, de lo ético. Vamos perdiendo la ética. Y la moral también. Claro, por supuesto. Entonces, oye, queremos un cambio absoluto, y ese cambio absoluto es la salida la vía constitucional, la vía democrática. No conozco otra vía. De hecho, nosotros los jóvenes que fuimos la generación del 2014 que salió a protestar a las calles, que son la generación del 2014. Somos la generación del 2014. Hemos evidenciado que la protesta pacífica, los mecanismos constitucionales que hemos ejercido para poder realizar el cambio, no han sido sino siempre por la Constitución. Siempre nos hemos guiado por la Constitución.
el régimen nos ha engañado, ha intentado engañar a los ciudadanos, queriéndole decir que fuimos violentos, que los mecanismos que nosotros buscamos son los mecanismos de la oligarquía. Ellos siempre tienen sus términos con qué clasificarnos, y realmente hemos sido testigos y hemos evidenciado todo el proceso de descontento de la sociedad. De hecho, profesora, los violentos han demostrado que no somos nosotros los violentos. De hecho, ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, 5 diputados de la Asamblea Nacional en Caracas fueron a exigir la libertad de Renzo Prieto. Gaby Arellano, Janet Fermín, Winston Flores, Adriana Pichardo estuvieron ahí, y la respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia fue la agresión y arrebatarle los derechos de exigir un juicio para ellos poder evidenciar las pruebas de inocencia del diputado, pero la respuesta de cobardía de ellos fue la agresión. De hecho, la diputada de aquí de Nueva Esparta salió con moretones en los brazos porque las femeninas del SEBIN que mandaron del Tribunal Supremo de Justicia actuaron de manera arbitraria y de manera agresora hacia los diputados. O sea, eso es la respuesta que siempre de ellos, la respuesta de ellos siempre va a ser la agresión, porque están evidenciando la cobardía. Sí, es que además hay un dicho muy viejo que dice que la violencia es la respuesta de los que no tienen razón. Exactamente. Entonces, fíjate, ¿en qué se torna peligroso este régimen? En eso, en que va a ser violento. Pero somos muchos más los ciudadanos que los organismos de seguridad. También. Somos muchos más. Yo creo que estamos obligados a actuar. Yo creo que, no podemos salir a matarnos. Yo no estoy diciendo que salgamos a que nos maten. Pero nosotros no podemos dejar la calle sola. Nosotros tenemos que demostrar desde el punto de vista pacífico que nosotros queremos ese cambio. Entonces, lo merecemos. Y lo estamos haciendo por la vía que se puede y se debe hacer. No importa que nos sigan diciendo, que si llegamos a diciembre, no llegamos a diciembre. No importa, señores. Hasta abril podemos tener referéndum. Y lo vamos a tener. Yo estoy segurísima de que los vamos a tener, porque es que tú puedes intentar una cosa y otra. ¿Y de qué se trata en este caso? Se trata de que los que firmaron para la activación del referéndum se desmoralicen y no firmen para la solicitud del referéndum. Se trata de decirle a la sociedad, no, mira, la MUD los está engañando, esto no es posible. Y yo creo que el mensaje que hay que dejar siempre claro es, sí se puede, claro que sí lo vamos a hacer. Dejar un miedo al lado también. Sí, señor, dejar el miedo, porque hay que ver que hemos pasado por cosas y ya estamos en la recta final. Ya estamos en la recta final porque la situación del país es una situación absolutamente intolerable. Y ustedes, jóvenes, merecen un país mejor. Un país mucho mejor. Y ustedes están haciendo el esfuerzo para construirse ese país mejor. Cosa que les reconozco. Vamos a escuchar a Franco De Vita. Porque es que a veces nos preguntamos, ¿tú de qué vas? Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo
que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento? Y todavía preguntas si te quiero. Están ustedes escuchando Entre Trovas y Poemas, su programa de los viernes a las 11 de la mañana. Hoy, repito, me acompañan Jorge Vergara, Daymar León y Juliet Paruta. Juliet, cuéntanos esa anécdota que te ocurrió en el autobús hace pocos días. Ok, hace pocos días iba dirigida a mi casa y tuve la oportunidad de que se me sentara una persona al lado que por lo general, típicamente entre nosotros, tiene aspectos o características de ser un delincuente. Es decir, escondiste el teléfono. Exactamente, yo dije, nada, ya, me quitaron el teléfono, bolso, cartera y todo. Entonces, en una de esas, en el trayecto que es bastante largo, el señor se dispuso a, bueno, no señor, un muchacho, literal, como entre 26 años, se dispuso a sacarme conversación. Entonces, yo para aliviar la tensión, porque eso es lo que hacemos, y dije, bueno, vamos a conversarlo, páseme pana del señor y que no me robe. Bueno, él me estuvo contando que durante mucho tiempo de su vida se dedicó a hacer lo que es típicamente o comúnmente un malandro. Y él robaba casas, robaba personas y se dedicaba a eso. Me lo dijo y yo dije, ya, no. Entonces, resulta que en ese momento que él me estaba contando sobre su vida, él se tuvo que mudar cerca, en el mismo pueblo donde yo vivo, para evitar que muriera por las dificultades que tuvo durante esos tantos años. Y él me dice que escogió un mal momento para enmendar su vida. Y yo, wow, ¿qué? Entonces me dice, sí, que escogió un mal momento para enmendar su vida, porque cuando el país estaba técnicamente bien, se dedicaba a eso. Y no era lo necesario, porque trabajo hay. Y entonces quiso trabajar de fundamento con sus hijos, su familia. Y cuando ya decidió, tiene esta situación. Entonces dice que hasta está tentado a volver a lo mismo porque lo necesita, porque estaba preocupado por ese día en pensar qué le iba a llevar de comer a sus hijos, porque el dinero no le alcanza. Mira, esto parece un chiste. Realmente
esto es digno de un programa de humor. Radio Rochelle. Pero es terrible. Y vuelvo con ese concepto de la Venezuela surrealista. O sea, nadie que no haya vivido en este país puede entender el concepto de surrealismo. O sea, yo estoy segura de que nosotros le estamos haciendo honor al concepto de surrealismo. Esto es otra realidad. Cuando yo era niña, eso ustedes no lo conocieron, existían los suplementos de Superman. Y los suplementos eran cómics. Existía un mundo bizarro en el cual todo era al revés. Bueno, yo comparo a Venezuela con el mundo bizarro de los suplementos que yo leía cuando niña. Entonces resulta que en esta realidad rara, surrealista que nosotros tenemos, tú te encuentras una cosa como esa, que el malandro te diga, yo ahora que decidí que ya no soy malandro, lo escogí en mal momento. O sea, ahora voy a tener que seguir siendo malandro. Tuviste suerte que le caíste bien y no te asaltó, pero va a asaltar a otro más adelante. Entonces, ni que quiera ser bueno. Era lo que decía Trino antes de la moral. Oye, qué dura es la situación. O sea, yo digo, muchas veces la gente dice, no, que los bachaqueros, que no sé qué, que todos esos son bachaqueros. No, todos no son bachaqueros. Ahí hay madres que hacen colas de 6 y de 8 horas para poder llevarle una bolsa de leche a los hijos, que muchas veces no es leche. Muchas veces es esa cuestión de soya o algo por el estilo. Lactoisoy. Ajá. Entonces, cuando tú te pones en el lugar de alguien que necesariamente tiene que hacer cola para que en su casa se coma, estás hablando ya de otra realidad. Entonces, es cuando dice, nadie quiere esto para su vida, y el que no lo quiere para su vida va a salir a firmar las veces que haya que salir a firmar. Yo creo que el mejor lugar para recoger las firmas del revocatorio sería en las colas. En las colas, porque muchas veces me preguntaba dónde está la gente que hace cola en la cuestión de la firma. Aunque eran muchísimas personas, sí, también me lo preguntaba, pero mucha gente evidentemente prefiere, porque está en sus necesidades, ir a hacer una cola, comprar los alimentos, que ir a firmar en este caso. Por eso es que muchas veces desde la organización donde estoy, realizamos ese tipo de actividades y escuchamos el descontento de las personas. El descontento de las personas que se basaba principalmente en un punto muy importante, que era que el sueldo no les alcanza para poder comprar los alimentos a las personas que los revenden y lo venden a un precio demasiado alto. Imagínense una familia donde hay 2 padres de familia y 3 niños y trabajan en una tienda y tienen que ganar un sueldo mínimo. Cuando un kilo de arroz ahora te lo están vendiendo a 1,000 bolívares. La carne te cuesta más de 6,000 bolívares para comprar. O sea, eso es algo que de verdad es muy triste, lamentable, y esa es la situación, y eso es lo que le toca hacer al venezolano que está trabajando y tratando de sustentar su familia mediante un sueldo mínimo. Bueno, niñitos, lamentablemente pareciera que el tiempo en radio es demasiado corto. Yo voy a pedir que me alarguen el tiempo porque se nos va muy rápido el programa. Entonces, bueno, tengo que despedir el programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad que siempre es un gusto tenerlo. Ustedes son algo así como mis alumnos eternos que se van a graduar y nos vamos a encontrar en la calle y van a seguir siendo mis alumnos. Bueno, Entre Trovas y Poemas se despide por el día de hoy. Trabajamos para ustedes el Consejo Superior de la Universidad de Margarita. Es su rector, el profesor Pedro Augusto Bepertuy, la vicerrectora de Extensión, profesora Tamara Echegaray. En la coordinación de Unirradio, la profesora Daisy Argot. En los controles, Trino López, que muchísimas gracias, Trino. Y quien produce y conduce este espacio y les habla, Olga Turmero. Vamos a despedir nuestro programa de hoy, que estuvo amenizado, sí, por decirlo de alguna manera, con una maravillosa canción de Ilan Chester. Y lleva por título, Eres una en un millón. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Siempre estás ahí.
con el acierto en la sonrisa. Contigo es fácil la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura. Tanta dulzura la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna. Eres una en un millón. Sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí. Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura. Tanta dulzura la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna. Eres una en un millón. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna. Eres una en un millón.